Buenos días, buenas tardes, buenas noches y siempre saludamos así en estas conversaciones que hacemos desde Bogotá, porque no sabemos ustedes a qué horas están escuchando y viéndonos en este video podcast que llamamos Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Entonces, buenos días. Estamos grabando hoy 2 de diciembre, 10 de la mañana hora de Colombia, 4 de la tarde hora de España. Ya van a saber por qué menciono la hora de España, pero también podrían ser las 12 del día hora de Brasil. Van a ver por qué. Y vamos a conversar con una persona muy especial para la cultura en Iberoamérica. Entonces, y aquí estoy con Natalia Cefair, la coordinadora de internacionalización y cooperación de la Alcaldía de Bogotá en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y bueno, Jorge Melguizo, que hago parte del equipo que coordina Natalia y que estamos en el equipo de Santiago Trujillo como secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Rafael Calló, bienvenido a Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá, y siempre empezamos este video podcast con una pregunta, antes de cualquier cosa. ¿Para qué la cultura? Y con vos especialmente, ¿para qué la cultura en Iberoamérica? Bien, es una pregunta interesante, Jorge, y compleja también de contestar, pero ya decía un escritor brasileño que la cultura existe porque la vida no es suficiente. Entonces, en portugués es el arte existe, a arte existe porque a vida não basta. Y creo que eso es muy interesante y creo que la cultura existe porque la vida no es suficiente, hay que seguir de otras maneras. Y creo que es lo que intentamos hacer a partir de la cultura, a partir de lo que estructuramos de política pública, es permitir que el arte y la cultura puedan coexistir y que puedan ofrecer a nuestras diferentes realidades diferentes maneras de coexistir. Y creo que es eso que es lo que hacemos como parte de nuestras actividades, de nuestro trabajo. Y esa frase, ¿recordás de quién es? El arte existe porque la cultura no basta, porque la vida no basta. El arte existe porque la vida no basta. Claro, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart es el nombre del escritor brasileño que es verdaderamente el autor de la frase. Qué bien. Natalia. Bueno, entonces aquí como te comentaba Jorge, empezamos siempre con esa pregunta para ir como rompiendo el hielo aquí entre esta conversación, pero pues antes de seguir con las otras preguntas que tenemos preparadas, que más que preguntas es simplemente generar un intercambio y charlar un poco sobre la cooperación a nivel multilateral desde un enfoque, por supuesto, de ciudades, que es a nosotros como Alcaldía Mayor, es lo que nos ocupa. Pero antes de dar ese siguiente paso, y como lo anunció Jorge, pues vamos a presentar con quién estamos charlando hoy desde Bogotá, que como bien lo dice tu nombre allí, y como ya se mencionó, pues estamos hoy con Rafael Calló. Rafael, dime cómo lo pronuncio. Calló, Callao, Calló. ¿Cómo es la mejor forma de pronunciar tu apellido? Como quieras, pero yo particularmente pronuncio Calló. Listo, entonces estamos con Rafael Calló, que desde octubre de 2023 es el director general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Y Rafael es politólogo con énfasis en relaciones internacionales y estudió en la Universidad Federal de Pernambuco. Fue becario del Canadian Bureau for International Education y del US Bureau of Educational and Cultural Affairs. Desempeñó durante 6 años la función de director y representante de la OEI en Brasil, periodo durante el cual también lideró el Museo de Arte de Río Mar. Durante este tiempo trabajó en el desarrollo de mercado de las industrias culturales y creativas y en la creación de la Escuela Virtual de Economía Creativa, en cooperación con la Fundación Roberto Mariño. Con este perfil que pues nos cae como anillo al dedo, querido Jorge, de estos diálogos que vamos a tener en este como segundo volumen, por decirlo así, de Acción Cultural Iberoamericana, y que de hecho la OEI es uno de nuestros grandes aliados. Te propongo que entonces entremos en esta conversación con otras preguntas más. Entonces, Jorge, si quieres, adelante con una nueva conversación y seguimos. Tenemos además, Rafael, 5 preguntas para respuestas muy rápidas. En las demás te puedes extender todo lo que quieras.
En estas vamos con respuestas muy rápidas, de una frase o de una palabra incluso. Y estas 5 preguntas nos ayudan a entender y a conocerte un poco más. ¿Qué es lo más disruptivo de tu trabajo? Bien, no hay preguntas fáciles, ¿no? No hay preguntas como ya de fácil, digamos, elaboración, de fácil elaboración en el ámbito de las respuestas, pero yo diría que lo más disruptivo que hay como parte de mi trabajo es tener que compatibilizar diferentes miradas sobre temas comunes. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a coordinar un programa como el Programa Iberoamericano de Rutas Itinerarios Culturales, hay que establecer parámetros para convergencia entre los diferentes países para que tengamos mecanismos de trabajo articulados a partir de desafíos comunes, pero también a partir de diferentes miradas que cada uno de los países tiene sobre diferentes temas. Eso es así también cuando hablamos del área iberoamericana de educación artística y cultural, es igual cuando hablamos del programa iberoamericano de industrias culturales y creativas, es decir, que hacer que la convergencia sea algo posible y que podamos cada vez más articular elementos que nos puedan cada vez más acercar más que alejar. Creo que es algo que es muy disruptivo, especialmente en los momentos de polarización en el que vivimos actualmente. Entonces, yo diría que cada vez más poder articular convergencias es algo disruptivo y algo también igualmente necesario. Es algo que es parte de nuestra actividad de rutina diaria aquí en la OEI, es algo que intentamos cada vez más compatibilizar también como parte de nuestra estrategia de trabajo regional. No sé si he contestado tu pregunta, Jorge, pero, sí. pero intento aquí elaborar cada vez mejor, digamos, los elementos, pero me has ahí verdaderamente hecho reflexionar en estas 2 primeras preguntas. Muy bien. Bueno, Rafael, y creo que con la que te vamos a hacer ahora profundizamos un poquito en esas reflexiones, porque ahorita nos hablabas pues de a veces lo difícil de poder responder este tipo de preguntas teniendo en cuenta como esa diversidad y en esos grandes retos en los que has atravesado en tu carrera pues profesional. Teniendo en cuenta lo que nos mencionabas ahora, y también todo este ámbito de la cultura y la educación, que es donde más te has enfocado en los últimos años, pasando pues por museos, pero ahora también desde la OEI. ¿En cuál proyecto crees que has logrado tener un mayor impacto? Sabes que los proyectos cuando se van desarrollando van generando también mucha empatía, ¿no? Porque ahí vamos desarrollando las actividades y es casi como si fueran hijos o hijas y con actividades con las que tenemos mucha intimidad y que se van desarrollando de diferentes maneras, pero igual nos generan mucho orgullo y mucha satisfacción. Entonces, para mí es un poco complicado elegir una sola iniciativa, pero hay muchas iniciativas que son vertebrales para todo lo que hacemos y eso tiene mucho que ver con los programas regionales que son coordinados directamente por la OEI. Nosotros tuvimos hace poco tiempo, el 28 de septiembre, con la participación de los 23 países miembros de la OEI y que son parte del Espacio Cultural Iberoamericano, la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, en el que un espacio básicamente de declaratorio importante y que marca, digamos, los mandatos y prioridades que tenemos en el ámbito del sistema iberoamericano que trabaja con la cultura, tanto la OEI como la CEGIB, los diferentes organismos que hacen parte de ese ecosistema. Y en el ámbito de la conferencia hemos estructurado 5 programas regionales que nos parecen programas muy importantes y muy necesarios. El programa de Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas, que hoy tiene la presidencia pro tempore de Brasil
y que ya ha impactado más de 200 personas directamente a partir de los ejes de formación, pero también como un espacio de articulación de prioridades y convergencias en el ámbito del fomento a la cultura y también, por supuesto, en el ámbito de los derechos de autor y conexos, algo que nos parece verdaderamente importante, dada toda la discusión sobre inteligencia artificial generativa y sobre los derechos que están ahí involucrados. Cuando hablamos, por supuesto, de los derechos culturales, hay que hablar también de los que tienen derechos asociados a todo que tiene que ver con hacer cultura y vivir de cultura, de la gestión y de la producción cultural. Y es justo ahí que tenemos un segundo programa igualmente importante, que es el Estatuto Iberoamericano de las Personas Artistas y Trabajadoras de la Cultura, una iniciativa coordinada por la OEI y que a partir de los derechos de autor, a partir de los derechos laborales, los derechos de seguridad social, los derechos asociados a la parte tributaria, intenta establecer mecanismos y garantías mínimos para los que viven y trabajan con la cultura. Eso es digamos, un reto importante y que aún está incompleto en la mayor parte de los países iberoamericanos. Lo que estamos haciendo a partir de la OEI, que fue una encomienda de la Conferencia Iberoamericana, es que podemos presentar una propuesta y lo haremos muy pronto, espero yo, a partir del próximo mes de marzo. Y tendremos otros 3 programas que son igualmente muy importantes para nosotros, que son la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, que es una iniciativa que intenta poner cada vez más en perspectiva y la importancia que significa la educación artística en diferentes ámbitos. La educación artística como una herramienta importante para la generación de cultura de paz. Cuando vemos ahí los ODS y procuramos por cultura, la mención que se hace a la cultura se hace especialmente en el ámbito de la cultura de paz asociada a la educación, para que podamos ser una ciudadanía cada vez más con un pensamiento crítico, con democracias consolidadas y fortalecidas, para que podamos tener en el ámbito de la educación cada vez más una perspectiva importante para la adaptabilidad, comunicabilidad, una educación intercultural. Para todo ello es necesario y siempre muy importante que podamos fortalecer el elemento asociado a la educación artística y para ello estamos estructurando esta red que ya cuenta con apoyos importantes de Colombia, de Portugal, de Panamá, de República Dominicana, de Brasil, es decir, que ya cuenta con mucho apoyo para que podamos avanzar en la elaboración de una hoja de ruta compartida para toda Iberoamérica. Y no menos importante, tenemos también todo lo que tiene que ver con el programa de rutas itinerarios culturales iberoamericanos, el PRICI, que tendremos la oportunidad de lanzar muy pronto, en el próximo mes de marzo de 2026, cuando esperamos lanzar también los parámetros comunes para poder certificar rutas itinerarios culturales en el ámbito iberoamericano. Y yo explico qué son rutas itinerarios culturales porque tienen diferentes formas de interpretarse a depender de la entidad o de la organización que trabaja con el tema, y como tiene una interpretación, UNESCO tiene una otra, y el Consejo de Europa, que tiene ahí un programa europeo de rutas itinerarios culturales, el que ya existe hace aproximadamente 40 años, trabaja con la idea de que podamos establecer rutas e itinerarios con temas que pueden ser sociales, históricos, de diferentes naturalezas, pero siempre como un mecanismo de integración regional y también, por supuesto, un mecanismo importante para la garantía de los derechos humanos, especialmente como un programa que ha surgido como consecuencia de esa instancia de trabajo en el posguerra mundial, en la que cada vez más organismos como la OEI, como el Consejo de Europa y tantos otros, se han estructurado también como mecanismos importantes para fortalecer la dimensión de la cooperación internacional. Y rutas itinerarios culturales, lo que tenemos de más conocido es justo el Camino de Santiago, que es una herramienta muy potente de generación de inclusión social y productiva, pero también un importante elemento simbólico de fortalecimiento de la integración regional a partir de la cultura. Lo que estamos intentando es trasladar esa experiencia que fue muy bien sucedida, muy bien hecha en el ámbito europeo para el espacio cultural iberoamericano, con todas las potencialidades, con la riqueza y la diversidad cultural que tenemos en la región. Entonces, si tuviera que elegir, tendría que elegir los 5, porque no puedo elegir un preferido, tengo que elegir a todos ellos. Hay una pregunta que quería hacerte más adelante, Rafael, pero a partir de sobre todo del tercer punto
de esta red iberoamericana de educación artística y cultural y de esa construcción de la herramienta cultural para la paz, de esa confluencia de cultura y educación. Te hago la pregunta, vos tenés hoy la gran oportunidad, después de haber estado como jefe de gabinete del Ministerio de Educación de Brasil, después de haber hecho tu carrera en la Universidad Federal de Pernambuco, yo no sé si sos de Recife o de Pernambuco. De Recife, de Recife. Sos de Recife, bueno, de Recife, ciudad que en 2037 cumplirá los 500 años. Pero, ¿cómo conciliar este propósito de educación para la paz en una región como Iberoamérica, y voy a particularizarla, en una zona como Latinoamérica, donde duplicamos las cifras de violencia frente al resto del mundo y donde nuestra inequidad es la más fuerte del mundo? Brasil y Colombia además ocupan el puesto sexto y séptimo en inequidad. O sea, ¿cómo trabajar hoy en un proyecto cultural para la paz en una región tan conflictiva? Y te complemento, mencionaste democracia en ese mismo eje como una necesidad de la construcción de democracia, de pensamiento crítico, de educación intercultural. Hoy las democracias en varios de los países de Latinoamérica están en crisis de representación e incluso en una fragilidad, porque para mucha gente la democracia ha perdido fuerza y, como diría el escritor Martín Caparrós, argentino, casi que hoy se está predominando la eficracia por encima de la democracia. No sé, ¿cómo conciliar democracia, educación para la paz en este contexto latinoamericano y vos como director de cultura en esa tarea que tenés que hacer? Bien, hay un dato que a mí me suena muy interesante, que es un dato de UNESCO de 2022, que establece que el 89% de los conflictos armados existentes entre diferentes naciones existen en países o entre poblaciones con poca o ninguna cooperación intercultural. Entonces, eso pone ya un enfoque importante sobre la dimensión que tiene la cultura como una herramienta muy potente de superación de conflictos. De otro lado, hace poco hemos lanzado una publicación en la OEI que se llama El Poder Transformador de la Educación Artística y Cultural, en la que hemos investigado todas las políticas públicas de todos los ministerios de educación y los ministerios de cultura de toda la región y, por supuesto, también con todas las instancias subnacionales que pudiéramos ahí identificar como parte de esos sistemas educativos y con unos ecosistemas culturales. Es el estudio que dirigió Marian López. Exactamente, Marian López, que fue la coordinadora del estudio, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Ella, con todo su equipo, se encargó de la coordinación de este proceso y junto con ello, con esta parte de consulta a los países, que es muy interesante porque ella hace una pequeña cartografía de lo que tenemos de política pública en la región en esta materia, también nos posibilitó ofrecer una dimensión adicional también de investigación a partir de todo lo que había de artículos científicos publicados a partir de los portales de artículos científicos presentes en la región, y fueron más de 900 artículos estudiados en los que hemos intentado identificar cuáles eran los principales mecanismos de trabajo que generaban efectos contundentes en el contexto de la sociedad a partir de la educación artística y cultural, es decir, cómo beneficia la educación artística y cultural en el contexto de nuestras sociedades. Y lo que hemos podido identificar a partir de las investigaciones en curso, primeramente, es que se investiga poco en esta materia, porque si comparamos con otras, habría mucho más disponibilidad. Entonces, un primer indicativo es, necesitamos comprender mejor los efectos que tiene la cultura y, por supuesto, la educación artística y todo el campo amplio de la cultura y del arte en el ámbito de la sociedad, porque, por supuesto, y hemos identificado muy claramente en la pandemia, hay una asociación directa entre cultura y salud. Hay una asociación directa entre cultura y una ciudadanía crítica en la medida en que tengamos ciudadanos cada vez más capaces de trabajar con libertad
y con la dimensión de que puedan ejercer libremente también su juicio sobre diferentes temas y valores. Y por supuesto, cuando incorporamos la dimensión artística como parte de la formación integral de un individuo, de un ciudadano, ofrecemos la oportunidad también de diferentes elementos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de paz, como lo que habíamos comentado antes, ¿no? En la medida en que ofrecemos una dimensión de comprensión, de comunicabilidad más fortalecida, fortaleciendo los medios de comunicación e interpretación de situaciones especialmente complejas. Ofrecemos la oportunidad de trabajar con empatía, que es un otro elemento importante y que viene y que cada vez más es desafiador ofrecer como parte de las situaciones de conflicto en las que vivimos en la región y en el mundo. Pero verdaderamente cuando vamos a hablar de la violencia, Jorge, hablamos de una situación muy compleja y que depende naturalmente de muchas asociaciones de políticas públicas, de políticas sociales, de políticas diversas que podamos ofrecer como parte de cualquier estrategia que podamos establecer, digamos, o orientar en materia de seguridad pública. La verdad es que tenemos un panorama hoy digno de números de situaciones de guerra, mientras tenemos democracias sólidas y estables. Y eso tiene también algo de simbólico, que es pensar en mecanismos para fortalecer cada vez más el combate a la violencia, es decir, que podamos fortalecer todas las políticas públicas sociales y de seguridad pública, pero con la garantía de derechos, es decir, que podemos tener siempre una mirada importante sobre los derechos humanos y fundamentales y hacerlo a partir de esa perspectiva hace que todo el desafío sea también mucho más complejo, porque no tenemos elaboraciones fáciles, sino elaboraciones que deben siempre tener una mirada sobre el contexto de la sociedad a partir de sus derechos y garantías. Entonces, yo diría que si hay algo nuevo en este nuevo milenio, es que tenemos países pensando y reformulando sus estrategias, pero pensando siempre a partir de una mirada que garantice que tenga siempre esta perspectiva elemental de trabajar a partir de la democracia y de los derechos humanos. Creo que eso es lo que tenemos como premisa y que hace que todo sea naturalmente más complejo, pero también naturalmente más longevo, como decimos en portugués, o que llegue más lejos si trabajamos de esta manera. Dale, Jorge, ¿vas a decir algo? No, dale, Natalia. No, muy valioso como toda esta interpretación que das, y yo aquí me voy a saltar un poquito el guión, Jorge. Y bueno, como quienes nos están escuchando, algunos sepan, otros no, pues como lo mencionamos al principio, acá estamos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, representantes de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y por ende nosotros estamos, digamos, hacemos parte de un equipo de gobierno territorial, local, distrital, que nos ha llevado también como a interpretar la colaboración y la cooperación desde un ámbito diferente. Una cosa, y lo sabemos muy bien, Rafael, ya que hemos estado todos aquí, tantos en cooperación a nivel país, pero también a nivel ciudad, que las dinámicas, si bien no son tan lejanas, sí hay unas diferencias significativas en materia de colaboración cuando se trata de espacios multilaterales. Teniendo en cuenta como esto, y digamos el rol que si bien la OEI tiene a nivel país, ¿cierto? Como a nivel estados, pero que ahora, o bueno, tal vez lo venían haciendo ya desde hace varios años, pero que en tema de cultura ha tomado un impulso muy fuerte, esto que algunos dicen, le llaman la paradiplomacia. Para ti, ¿cómo ves para ti, cómo puedes interpretar los procesos de colaboración y de creación en red y también de incidencia en la agenda cultural a nivel internacional desde un gobierno local en articulación con organizaciones como la OEI? O sea, ¿qué oportunidades y desafíos ves en ese relacionamiento? Yo creo que la paradiplomacia también surge como un fenómeno de la desconcentración o el fenómeno de la fragmentación también de los poderes centrales, ¿no?
y creo que eso tiene mucho que ver con el rol cada vez más importante que tienen las ciudades, que tienen naturalmente las entidades del tercer sector, que tienen también las diferentes regiones geográficas con sus peculiaridades y con sus características propias. Y eso hace que los estados nacionales que anteriormente tenían ahí casi que el monopolio sobre la decisión sobre diferentes temas, hoy no están solos como parte de todo este panorama. Entonces la paradiplomacia tiene cada vez más una función importante, y una función importante también en la medida en que ofrece soluciones y posibilidades como alternativas a las entidades y a las situaciones puestas. Es decir, y ahí pongo un ejemplo. En el ámbito de la CGLU, por ejemplo, están discutiendo, mejor diciendo, las ciudades y los gobiernos locales, todo un debate sobre tener un objetivo de desarrollo sostenible específico para la cultura. Eso es muy importante, muy interesante. Se está haciendo a partir de redes que están constituidas en su mayoría por gobiernos locales y por ciudades que se están articulando en torno a consensos y que estimulan, en muchos casos incluso, las decisiones y las esferas de discusión de los propios países. Es decir, que tenemos muchas de las veces una subversión de lo que sería la orden natural del proceso no hace mucho tiempo atrás. Y entonces lo que creo que cada vez más la paradiplomacia puede ofrecer son estrategias construidas a partir de mecanismos de mayor horizontalidad y de menor esfera digamos, de monopolio estatal sobre su tutela. Entonces, si a partir de la paradiplomacia podemos construir herramientas, discusiones y espacios de trabajo compartido que ofrezcan no solo una mirada sobre cómo superar desafíos compartidos, sino que también mecanismos de presión, mecanismos de articulación, mecanismos de difusión y visibilidad, creo que vamos avanzando de una manera muy positiva, porque cada vez más el multilateralismo depende de instancias compartidas y de instancias que sean equilibradas como parte de su propia dinámica. Y creo que la paradiplomacia funciona muy bien para establecer mecanismos más sólidos y fortalecer cada vez más las diferentes visiones disonantes y las minorías como parte del sistema internacional. Eso tiene una mirada especialmente importante cuando hablamos, por ejemplo, de la cooperación sur-sur, que tiene ahí también sus peculiaridades y sus mecanismos de trabajo, y que en nuestra percepción es muy importante porque comparte estrategias y oportunidades a partir de percepciones de mundo y percepciones y situaciones estructurales más parecidas y más equilibradas, más ecuánimes. Entonces, me parece que poder trabajar con la perspectiva de que podemos fortalecer la paradiplomacia me parece una estrategia muy acertada con la que desde la OEI trabajamos de manera también muy, muy potente. Hay un aspecto ahí, además, que lo decimos con ventaja. Esta grabación la hacemos en 2025, pero ustedes escucharán y verán este video podcast 2026-2027, atemporal. Pero en el 2025, 2024 y 2025, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, se impulsó un trabajo con ustedes, con la OEI, muy fuerte. Entonces logramos sacar adelante, 2025, un diplomado sobre impactos culturales de las transformaciones digitales. Es un diplomado en el que se graduaron 650 y tantas personas, una maravilla, de 26 países, de 80 ciudades. Logramos impulsar además una investigación también con ustedes, con la OEI, Secretaría de Cultura de Bogotá y la OEI, en 3 ciudades, una investigación sobre impactos culturales de la transformación digital en Río de Janeiro, una ciudad además que pertenece a todo tu corazón, Rafael, porque allá hiciste una buena parte de tu trabajo, y con Ciudad de México, Bogotá y Río de Janeiro, que también fue una maravilla. Pero además logramos encontrarnos en un seminario en el 2024 y en un encuentro de ciudades y culturas en Iberoamérica, en el que participaste directamente en septiembre del 2025. Todo esto es para preguntarte, vos, una ciudad como Bogotá, ¿qué significa para un organismo como la OEI, que inicialmente tiene su función en los gobiernos nacionales, pero que, como acabas de decir, cada vez tienen más protagonismo y mayor relevancia los gobiernos municipales, los gobiernos locales en esa construcción de agendas nacionales y multilaterales? ¿Qué significa para la OEI una ciudad como Bogotá?
Hombre, significa mucho. Y yo diría que Bogotá tenía para mí un significado antes y después que tuvimos la Acción Cultural Iberoamericana, ahí a partir del liderazgo de Bogotá, con tu participación, con vuestra participación, Jorge, Natalia, Santiago Trujillo como secretario, que han liderado todo este proceso y que verdaderamente para mí ha ofrecido una otra mirada sobre la ciudad, no solo a partir de la Bienal que se ha lanzado, no solo a partir de los espacios de diálogo que se han fomentado, pero verdaderamente como una oportunidad muy singular de poder pensar en redes y puentes entre Iberoamérica, entre diferentes instancias, no solo entre ciudades, pero entre ciudades, entre el tercer sector, entre diferentes instancias gubernamentales de países, de regiones, de entidades, por ejemplo, no gubernamentales, pero también de organismos internacionales que han participado de ese proceso. Y debo decirte que para mí fue una experiencia maravillosa. Yo he conocido Bogotá desde una diferente perspectiva y a mí me encantó, a mí ya me encantaba, ya me pareció una ciudad maravillosa y con una cultura repleta de diversidad y de generación de espacios de trabajo, como un espacio verdaderamente vivo y potente de cultura viva, como decimos. Y ahora, después de la actividad que tuvimos, ¿no? del gran evento que se ha organizado este año de Acción Cultural Iberoamericana, creo que potenció mis interpretaciones sobre todo lo que te había comentado, ¿no? Sobre todo lo que habíamos visto antes. Creo que fue un espacio cada vez más para poner en perspectiva la importancia del espacio público a partir de los parques, a partir de las bibliotecas, cada vez más pensando en Bogotá, no solo como una ciudad, pero también como un espacio de experimentación donde hay políticas públicas verdaderamente exitosas que han funcionado muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de cultura de paz, hay que hablar de ciudadanías, de espacios públicos y de garantías para la población. Y creo que pensar la cultura como una herramienta potente como parte de esa estrategia es algo que en Bogotá ha tenido espacio y ha tenido un éxito y ha sido verdaderamente un logro. Entonces, en alguna medida fue importante poder comprender mejor cómo se han organizado esas dinámicas. De otro lado, también poder tender puentes y comprender a partir de la experiencia comparada entre Bogotá, entre Buenos Aires, entre otras diferentes ciudades de América Latina y de Iberoamérica, también porque tuvimos ahí la participación también de invitados desde Portugal y de España. Fue importante comprender cómo se han estructurado esas políticas públicas, cómo se han desarrollado esas dinámicas y especialmente la oportunidad de difundir todos los aprendizajes como parte de este proceso. A mí me pareció estupendo, una oportunidad muy singular de conocer no solo la ciudad en su dimensión de cultura viva, sino que también las políticas públicas que están como un eje vertebral para poder ofrecer cada vez más alternativas y estrategias para que la cultura se pueda desarrollar y se pueda desarrollar como un derecho que es, como un derecho fundamental, que es la manera como desde la UAI lo interpretamos. Entonces, yo diría que enhorabuena, Jorge, Natalia, Santiago, por todo el trabajo que han hecho, porque verdaderamente para mí fue una experiencia estupenda y que ojalá tengamos la oportunidad en estos próximos años de contando también con el liderazgo de Bogotá y con las políticas públicas que se están desarrollando ahí, que tengamos condiciones también de poder ofrecer un poco de todo este proceso de desarrollo, de aprendizaje, de manera compartida y como un espacio de trabajo también para que otras alcaldías, otras secretarías de cultura, otras entidades puedan cada vez más conocer lo que se pasó en Bogotá y que puedan en alguna medida también compartir sus propias experiencias como parte de ese mecanismo de diálogo que nos parece tan importante en la formulación de estrategias para la superación de nuestros desafíos compartidos. Ahí subo un asterisco, Natalia, perdón, antes de la próxima pregunta, subo un asterisco. Para quienes estén viendo este video podcast, pueden buscar en las redes sociales, tanto de la OEI como de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, cuando lo vean. A partir de abril del 2026, vamos a tener 2 publicaciones, una sobre los contenidos del Diplomado de Impactos Culturales de la Transformación Digital y otra sobre la investigación. Es investigación en Ciudad de México, en Río de Janeiro y en Bogotá, que creo que va a ser un material muy importante para muchas otras ciudades en Latinoamérica y en Iberoamérica.
Natalia, nos quedan pocos minutos, realmente que estoy viendo 34 minutos llevamos de conversación, te prometimos una conversación de 40 minutos más o menos, Rafael, entonces nos queda espacio para 2, 3 preguntas más. Adelante, Natalia. Sí, yo quisiera como coger las últimas palabras que nos dijiste, Rafael, que nos hablaste de desafíos y pensando un poco como y como recogiendo un poco lo que hemos venido hablando en estos 34 minutos, yo quisiera preguntarte para ti, ¿cuáles crees que son los retos y las oportunidades que enfrenta hoy la cultura en Iberoamérica? Bien, antes que nada, creo que es importante comprender el impacto que tiene la cultura, ¿no? Y trabajamos en la cultura con una baja cultura de datos e informaciones. Entonces, cada vez más creo que es un elemento importante que yo intento desde de los espacios de diálogo que tenemos a partir de la UAI, de poder difundir y cada vez más promocionar la dimensión de que es importante que tengamos datos, informaciones sobre las políticas y las iniciativas que hacemos en materia cultural, porque esto ofrece la dimensión de significado no solo intrínseco, como es el caso de la cultura como un derecho, que lo es, pero que también hay que tener toda una dimensión de cómo impacta en el conjunto de la sociedad, cómo impacta la cultura. Esta comprensión me parece fundamental y esencial para que podamos tener cada vez más inversiones en el ámbito cultural y para que la cultura pueda generar cada vez más frutos y más impactos. Pero cuando hablamos de cultura, hablando de la economía de la cultura, no la economía creativa de forma ampliada, hablamos de un sector que representa el 6% de todos los empleos generados a los jóvenes con hasta 30 años. Es decir, es el sector en el mundo que más emplea jóvenes con hasta 30 años. Eso es una dimensión importante cuando hablamos de la cultura, porque ahí hablamos de la cultura como una oportunidad de inclusión social y productiva. Cuando hablamos de la cultura, hablamos en el ámbito iberoamericano de un sector que responde por algo entre el 1,4% y el 3,3% del PIB de los países iberoamericanos. Es decir, es también un sector que ofrece muchas oportunidades de desarrollo sostenible, porque ofrece una dimensión importante de generación de renta, al paso en que también ofrece mecanismos de trabajo que generan menos contaminantes. De otro lado, si vamos a hablar de la cultura, hay que hablar también de la dimensión social de la cultura, como un espacio que puede cada vez más orientar sus esfuerzos a la dimensión territorial, ofreciendo, como habíamos comentado, instrumentos potentes también de fomento a la cultura de paz. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un instrumento potente también en materia de diversidad, ¿no? Porque ofrecemos también la dimensión de reconocimiento de identidad, que es parte de nuestra, digamos, de nuestra forma de existir y que a través de la cultura se materializa. Y hablamos de la cultura, por supuesto, también a partir de su perspectiva de un derecho. ¿Qué podríamos decir cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a vivienda? ¿Qué podríamos decir cuando hablamos de derecho a la justicia, al acceso a la justicia, el derecho a educación? Todo eso tiene un costo, pero mucho más costoso sería no tenerlo. Entonces, cuando pensamos en las inversiones en cultura, cuando pensamos que eso genera un costo, cuando eso genera una perspectiva de inversión, hay que pensar que sin ella nuestra vida sería insostenible. Entonces, cuando pensamos hoy en los desafíos y oportunidades de la cultura, creo que la cultura, con los datos e informaciones que tenemos, indica que genera muchas oportunidades de inclusión social y productiva, muchas oportunidades de generación de renta, que es un derecho, pero que, por supuesto, para que se materialice, necesita cada vez más de los fondos necesarios para hacer cumplir con sus mandatos. Entonces, si hablamos de la cultura como un derecho, y eso está puesto en la Carta Cultural Iberoamericana, la responsabilidad de los estados sobre las políticas públicas de la cultura, lo que significa decir que si es un derecho y si los estados son los responsables por la ejecución y la garantía de esos derechos, hay que pensar en los fondos necesarios para que ese derecho verdaderamente se concretice, se materialice. Entonces, con esta mirada yo hablaría ahí que serían los principales
desafíos y oportunidades que tenemos, ¿no? Garantizar los derechos, pero también con los mecanismos necesarios para ello. Muy bien, un par de preguntas más, Rafael. Esta última me lleva a una reflexión. En septiembre y en octubre del 2025 nos encontramos también en Barcelona en torno a Mondiacult, la gran conferencia que convoca la UNESCO para ministerios de cultura de todo el mundo. Estuvieron presentes como 160 países, pero ahí también, lo dijiste al principio, se hizo la gran conferencia de ministerios de cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, se hizo la reunión de ciudades y gobiernos locales unidos de CGLU, se hizo todo en el marco de una ágora cívica, además de unos eventos previos y paralelos, simultáneos a Mondiacult. ¿Qué queda de todo eso? Porque escuchándote, le dan a uno ganas como de inventarse una inyección intravenosa para inocularle el virus cultural de la transformación social a algunos gobernantes y a algunos gobiernos que tienen todavía en la cultura un elemento accesorio, un elemento insignificante, que no tienen presupuestos importantes no en sus ciudades o en sus regiones o en sus países y que creen que la cultura es un adorno. Después de todas estas declaraciones mundiales y de estos encuentros mundiales, ¿qué queda? ¿Cómo podemos hacer mayor incidencia? Mira, yo creo que estas declaraciones, y creo que en este sentido en 2025 tuvimos un año verdaderamente importante porque fueron muchas las declaraciones, muchas las iniciativas que se han concretado en torno a esos consensos, ¿no? Porque al final declaraciones significan consensos y en el mundo las palabras tienen mucho poder. Entonces, establecer esos consensos y establecer esas declaraciones tiene un significado importante. Pero más importante aún es cuando esos significados ganan la dimensión de concretización, ¿no? Que se puedan concretar verdaderamente. Y creo que ahora entra el periodo del desafío, ¿no? Que yo diría que son dos los desafíos. Primero, hemos logrado hacer consensos con la representación de los ministerios de cultura. Los ministerios de cultura que estaban representados en el Mondiacult, las instancias de trabajo que estaban representadas en el Mondiacult, eran instancias de trabajo casi que en su totalidad de cultura, a través de sus ministerios, secretarías, representaciones, altas autoridades, con la sociedad civil participando de este proceso, con los organismos internacionales apoyando como parte de todo también este proceso, pero de manera significativa, lo más importante que tuvimos fueron las declaraciones que esas instancias de trabajo internacionales, a partir de las representaciones nacionales de cultura o subnacionales, como en el caso de CGLU, que comentabas, a partir de Ágora Cívica, de toda la discusión que se ha generado. Lo que creo que es más importante ahora son dos elementos, ¿no? Que salgamos de nuestra burbuja de la cultura y que podamos pensar a partir de la declaración en el ámbito de las representaciones de cultura el impacto que tendremos condiciones de generar. Entonces, si hemos acordado que es importante tener un objetivo de desarrollo sostenible específico de la cultura, que podamos cada vez más garantizar que nuestras cancillerías así también lo vean y que puedan transparecer a partir de sus actos y sus acuerdos internacionales firmados. Si vamos a ofrecer la cultura, si vamos a pensar en la cultura como un derecho fundamental, que tengamos también los fondos necesarios para asegurar que, como es un derecho, que tenga condiciones también de materializarse y los fondos necesarios para ello. Entonces, creo que cada vez más, yo diría, trasladar la declaración a la materialidad, a la concretud, sería un desafío, y también salir de las instancias solo de cultura e influenciar a partir de los consensos que hemos generado en cultura también espacios de convencimiento, espacios de interlocución también con otras áreas, ¿no? Con los ministerios o secretarías de Hacienda y Economía, que podamos influenciar cada vez más también los presupuestos que se harán en cada una de las instancias de gobierno que tenemos en la región. Son espacios importantes y que debemos cada vez más poder fortalecer como parte de las consecuencias de los espacios de trabajo que tuvimos este año. Estas últimas palabras las vamos a poner en un cartel en los despachos de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, secretarios de Hacienda, de Planeamiento. No, pero
La cultura al final es una inversión tremenda. Te comento una investigación que hemos hecho. Hemos hecho 2 investigaciones sobre la ley de fomento en Brasil, la ley Rouanet, como se llama en el caso brasileño, y que es una ley que ofrece exención tributaria como contrapartida de inversión en proyectos culturales. Entonces, las empresas pueden aplicar hasta un 4% de lo que sería su carga tributaria en beneficio de proyectos culturales que se puedan candidatar como parte de convocatorias públicas. Y lo que hemos identificado es que para cada real, en el caso brasileño, se generaba 1,6% más de lo que se generaba, de lo que se, entre comillas, perdía como parte de las exenciones tributarias. Es decir, de manera muy clara y objetiva, a partir de los datos que hemos ofrecido desde Brasil, identificamos que la oportunidad que se genera a partir de la inversión en cultura tiene un efecto multiplicador, incluso en beneficio de las propias capacidades de arrecadación estatal. Entonces, cada vez más, cuando hablo de fomentar la cultura de datos e informaciones, es que la cultura tiene una capacidad de multiplicación tremenda de fondos e inversiones. Y claro, la cultura es un derecho y hay que pensar así, tenemos que pensar en la diversidad cultural, tenemos que pensar en todas las miradas necesarias cuando hablamos de la cultura, pero en este momento de hablar de presupuestos, que podamos hablar con los alcaldes, presidentes, gobernadores, es un momento también de poder identificar que la cultura es, sí, una oportunidad de fortalecer el desarrollo sostenible, porque genera oportunidades de inclusión social y productiva de manera muy objetiva. Qué maravilla. 2 minutos más para las 2 preguntas de cierre, Rafael. Natalia. Sí, y de hecho, oyéndote ahorita un poco lo que mencionabas, estaba pensando en cambiar una de las preguntas para que habláramos en términos de financiación de la cultura, que creo que es uno de los puntos álgidos que nos atañe no solo al sector cultura, sino en general a todos los sectores. Obviamente acá hablamos de cultura porque es en lo que estamos. Y entonces, Jorge, voy a cambiar una de las 2 preguntas finales por esta, porque creo que es muy importante, Rafael, desde tu rol como director de cultura de la OEI, y quienes les han apostado a estas bolsas concursables, a promover diferentes convocatorias para la financiación de proyectos en Iberoamérica y demás. Cada vez la cooperación financiera no reembolsable empieza a ser más reducida, los recursos empiezan a cambiar también un poco su rumbo y demás. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti y, digamos, cuáles son esos argumentos y esas visiones también que tienen desde la OEI para seguir apostándole a la importancia de financiar la cultura de diferentes maneras, no solo desde una cooperación técnica, sino también desde una cooperación financiera y que obviamente va de manera pues focalizada dependiendo de las coyunturas, pero que a la final pues le apunta a lo mismo. Pues sí, no a lo mismo, pero digamos que de alguna manera a buscar el bien común o esa cohesión social y esa reducción de brechas a través de los procesos culturales y creativos. Entonces, ¿tú cómo ves un poco esto y cuál es el reto para ustedes también en esos términos de cómo reenfocar esa posible financiación de la cultura desde una entidad multilateral como la OEI? Bien, creo que es una excelente pregunta y tiene que ver con los mecanismos de sostenibilidad de la cultura de forma amplia, ¿sabes, Natalia? Cuando hablamos, por ejemplo, de museos, cuando hablamos de teatros, cuando hablamos de espacios culturales de forma general, estamos hablando de espacios que tienen un costo que muchas de las veces están muy concentrados en las administraciones estatales, y hay que pensar mecanismos de sostenibilidad que puedan superar, digamos, las limitaciones que esos modelos también imponen. Y ahí hablo no solo desde la OEI, a partir de nuestra mirada amplia y regional, y hablo de un caso específico de trabajo de la OEI, que es el Museo de Arte de Río, que es gestionado por nuestra organización hace ahora 6 años. El Museo de Arte de Río es un museo, ¿no? Un museo de arte, y que trabaja a partir de financiación propia de la OEI, es decir, la OEI aporta financiación propia al museo,
pero tiene también una aportación de la Alcaldía de Río y tiene también patrocinadores privados que hacen que toda la parte de infraestructura, toda parte de expografía, toda parte, digamos, de lo que sería manutención o mantenimiento y toda la parte que es artística y finalística se financie. Y cada vez más esta mirada es una mirada, digamos, muy ilustrativa porque ilustra de manera muy clara que no podemos tener una dependencia de solo una fuente de financiación, sino pensar de manera diversificada en diferentes herramientas que podemos tener para la sostenibilidad de los proyectos y actividades que podemos llevar adelante. Entonces, lo que intentamos hacer desde la OEI es pensar cada vez más en marcos innovadores de gestión y pensando también en la formación y gestión cultural como herramientas muy potentes para garantizar que los proyectos culturales tengan más sostenibilidad, tanto financiera como también social, medioambiental y, por supuesto, a partir de las prácticas de gestión. Entonces, creo que no es algo sencillo, es algo complejo, pero que para ello también es siempre importante poder trabajar con datos y acceso a la información. Entonces, generar una política y una cultura de datos en el ámbito de los proyectos y actividades culturales me parece una práctica esencial y una práctica necesaria para que podamos hablar de la cultura desde las evidencias más que desde las preferencias, porque desde las preferencias podemos dialogar sin llegar a consensos, pero a partir de datos y evidencias tenemos condiciones cada vez más potentes también de poder generar un panorama más prometedor para la cultura y que tengamos condiciones de hablar sobre la cultura, sobre todos los impactos que ella genera también en el ámbito de su amplio rol de actuación. Y que un politólogo como vos se centre más en las evidencias que en las preferencias ya es una última pregunta para cerrar y voy a tomar un compatriota tuyo, tal vez el recifense más conocido mundialmente, Paulo Freire. Grande Paulo Freire. Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta siempre ha sido iluminadora y has visto que nos gustan mucho las preguntas. Entonces, Rafael Calú, director de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿cuál es la pregunta que hoy te haces en tu trabajo todos los días, la pregunta que te acompaña en tu trabajo por Iberoamérica? Hombre, yo tengo varias preguntas, pero yo tengo... Mejor que una pregunta, me gustaría comentarte una frase que a mí me inspira mucho. Estábamos hace poco tiempo en Cabo Verde en la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española y me han dicho justo una frase de Paulo Freire y que a mí me encantó y me marcó mucho, que es: aprendemos a leer para poder escribir nuestro futuro. Y creo que cuando hablamos de la cultura es de esto que estamos hablando, ¿no? De la capacidad que tenemos de repensar, de nos reinventar en alguna medida a partir de la oportunidad que se puede generar a partir de la cultura. Entonces, yo creo que eso más que simbólico es para mí también casi que una frase motivacional todos los días. Qué bien. Pues Natalia, una excelente conversación con Rafael Calú hoy, además un compañero de causa ya también desde la Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Rafael. Y para todos y todas ustedes, buenos días todavía en Colombia a la hora que terminamos de grabar esto. Buenas tardes, Rafael, en Madrid, donde vivís. Y buenas noches para otros lugares donde nos ven, nos escuchan en este video podcast Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, chao. Sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.